juicio contra unos padres ateos por una situación que nos hace pensar sobre qué sucede con las entidades religiosas, no solamente católicas, pero específicamente en general con las entidades religiosas, y por supuesto para nuestro interés en las instituciones católicas, cuando todos los poderes seculares que nos rodean se convierten en supuestamente neutrales, pero en la práctica hostiles a la religión. Y les cuento el caso. En Irlanda, la educación básica, elemental, primaria, es decir, de los primeros años que van entre el kindergarten, ¿no? el jardín de niños, el jardín de infantes, hasta luego comenzar la educación superior, la educación secundaria, está todavía en la escuela, pero que lleva a la universidad, esa educación elemental o primaria, la Iglesia Católica es el más grande educador, mucho más que el Estado. Y en consecuencia, en un país como Irlanda, donde la fe ha ido pulverizándose, la fe católica antes, el país que, digamos, dio de lejos la mayor cantidad de misioneros y misioneras per cápita en el mundo, se ha vuelto ahora un país creciente de agnosticismo. Pero como la educación católica sigue siendo la mejor, sencillamente, muchos papás, como los de esta familia, que se declaran ateos y que quieren educar a sus hijos ateos, y con todo el derecho, ¿no?, deciden poner a los hijos en escuelas católicas. Entonces, estos esposos ateos tienen un muchacho de 10 años que estaba en la escuela y obviamente, como es ateo, está eximido de seguir el curso de religión, ¿no? O sea, nadie le obliga a seguir el curso de religión en la escuela católica. Si él no quiere seguir religión, no lo sigue, de hecho no lo seguía, y después asiste a todos los demás cursos, ¿no? O sea, sigues matemáticas, historia, lo que sea. Y obviamente, siendo un colegio católico, este colegio católico tiene una actividad importante que es la primera comunión. Y la formación es una formación exhaustiva, y por eso, digamos, en la mayoría de los países de habla hispana, la primera comunión se recibe entre los 7 y los 8 años, ¿no? Y en países de cultura más anglo, se espera a una formación más intensa y los niños están recibiendo la primera comunión entre los 9 y 10 años. Entonces, este muchacho estaba en un aula y en un año donde todos sus compañeros, absolutamente todos, salvo él, iban a hacer la primera comunión. Él no tuvo nunca que seguir las actividades, no tuvo que ir a la formación catequética para la primera comunión, nada. Pero, después de que estos niños hicieron la primera comunión, el profesor ofreció a los niños que quisieran una actividad extracurricular, que era todos los que quisieran ir a cantar en la primera comunión del año inferior, ¿no?, de los niñitos que iban a hacer la primera comunión después que ellos, iban a tener un punto extra en el área de actividades extracurriculares. O sea, todas las actividades que se hacen después de las clases reciben una puntuación y eso impacta en la nota o calificación o grado final que van a recibir los muchachos. Entonces, los niños obviamente dijeron, esta es una buena oportunidad para subirme un punto. Entonces, todos, y estaba abierto al que quisiera, pero todos decidieron ir a cantar a la primera comunión de los niños del grado inferior. Todos menos este muchachito ateo. Porque obviamente, o sea, no había seguido el curso de religión, no le interesaba tampoco por pedido de los padres, no sabía nada, digamos, de lo que era una misa, porque nunca ha ido a una misa y la misa no se impone. Entonces, no iba a ir a esta actividad de la primera comunión porque no se sabía los cantos, no se sabía nada. Entonces, cuando llega el día de esta actividad, el hijo de los papás ateos llega a la clase y no hay nadie, todo el mundo se ha ido a esta misa. Entonces el niño se pone a llorar y pide que sus papás lo recojan, y los papás dicen, bueno, ¿qué es lo que ha pasado?
los profesores le explican, había esta actividad católica, usted ha querido que su hijo se forme, digamos, no se forme en las actividades católicas, y los papás, especialmente la mamá, se enojó ferozmente porque su hijo se había puesto a llorar y se había sentido, entre comillas, marginado. Y acá simplemente pregunto quién margina a quién, ¿no? Yo no puedo decidir marginarme y al mismo tiempo acusar a todos los demás de haberme marginado, ¿no? El que está marginado soy yo, si ese es el caso. Pero bueno, ellos le meten un juicio al colegio por discriminación. El Poder Judicial, un juez irlandés, decide que efectivamente el niño ha sido discriminado y que en este caso la discriminación es por no haberle dado el punto adicional al niño, por incluso sin haber ido a la actividad a la que había que ir para recibir el punto adicional, ¿no? Que era una actividad voluntaria abierta a los demás. Entonces mandó a que a este niño le dieran el punto adicional y la escuela le pagara 6.000 euros, o sea, más o menos unos $8.000 norteamericanos, a los papás en restitución. ¿De qué? No sabemos, ¿no? Los papás, mientras el juicio duraba, decidieron sacar al hijo del colegio católico y llevarlo a otro colegio, y la mamá, después de este resultado, dijo, mira, a mí lo que me interesaba es que... y el colegio se ha tenido que disculpar, obviamente, ¿no? Entonces, esta mamá atea dice, esta ha sido una victoria moral, ¿no? Porque yo no creo que pueden tratar a los niños de esta manera, ¿no? Que se pongan a llorar, que se sientan marginados. Entonces, pero el abogado que defendió a esta señora explica que las consecuencias son bastante más dramáticas que simplemente este final. ¿Por qué? Porque el gran número de escuelas católicas en Irlanda que tienen alumnos que no son católicos y que se han inscrito en una escuela católica porque los papás han querido, porque hay otras opciones. Esos alumnos ahora van a tener que recibir compensación en notas, etcétera, incluso si no participan en actividades en la que participan la gran mayoría de estudiantes que sí son católicos. Entonces, ¿qué sentido tiene premiar o punir, que es parte fundamental de la educación, ¿no? Alentar, premiar o recibir deméritos, ¿no? Nadie dice pegarle a los niños como se hacían cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Pero tiene que haber méritos y deméritos, ¿no? Premios y desventajas. Y eso forma parte de la educación. Y tiene sentido porque si un alumno se esfuerza más y estudia más, no puede recibir la misma recompensa que un alumno que no ha estudiado. Porque es injusto, simplemente injusto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esta obsesión de forzar a la iglesia y a las instituciones católicas y en general a los católicos que vayamos en contra no solamente de nuestros valores y de nuestros principios, sino del sentido común, es trágico. Hermanos, muchas escuelas católicas, yo lo veo acá en Estados Unidos, las escuelas, por ejemplo, que financia la arquidiócesis de Denver en la zona centro de la ciudad de Denver, es una zona donde viven minorías y quienes se benefician son minorías. Y mucha de la población afroamericana, por ejemplo, que se beneficia con la educación católica, no es católica, es protestante o simplemente no tiene ninguna denominación. Y la iglesia, la razón por la cual les ofrece la educación católica
incluso permitiéndoles que estas personas no se eduquen, no reciban las clases de religión en una escuela católica, que no reciban la clase de religión, es porque la Iglesia busca no discriminar, o sea que no necesita que le digan, oye, no discrimines, porque la Iglesia no discrimina, y porque quiere cumplir con la obra de misericordia de enseñar al que no sabe. En consecuencia, enseñar es algo que la Iglesia desea hacer, pero a cambio de cumplir esta obra de caridad, no pueden imponerle estos criterios mundanos, seculares, anticatólicos, que creen que cualquier acto de disciplina o cualquier acto de premiación que implique la fe, que implique la religión, no puedan ser practicados, como en este caso. En este caso era un premio para los muchachos que querían para incentivar que en una celebración que es propia de una escuela católica hubiera un coro de chiquillos católicos que pudieran acompañar este evento. Entonces, si la Iglesia no puede hacer esto, esta decisión judicial es prácticamente una manera de amarrar las manos. ¿Por qué? Porque sienta un precedente jurídico. Entonces, esta historia puede parecer simplemente anecdótica, pero no lo es. Ya está afectando el futuro de cómo van a operar escuelas católicas. Y estas escuelas católicas, hermanos, operan al mínimo del margen. Al mínimo del margen. O sea, no estamos hablando acá de escuelas católicas de alta calidad para clase alta, no, proporcionan, como digo, la mayoría de la educación elemental o primaria en Irlanda. Entonces, no pueden arriesgarse a que un juez les meta 6.000, 7.000, 10.000 euros de multa porque no tienen ese dinero. Y en consecuencia, esta medida van a tener un efecto paralizante. ¿Cuál es la moraleja, digamos, de esta historia? Como siempre les digo, hermanos, veamos lo que está pasando en los lugares donde hemos permitido que esta cultura se convierta en hostil a la religión, en uno de los países que era el más católico del mundo, porque así podemos saber que nada garantiza los derechos a la libertad religiosa si no son defendidos consciente y enérgicamente por nosotros. Que tengas un buen día.